antes de revelar el verdadero vínculo entre Jesús y la tierra de Israel, una verdad que podría sacudir las bases del cristianismo moderno y exponer siglos de manipulación histórica. Te pedimos algo crucial. Suscríbete ahora al canal Biblia Prohibida. Activa la campanita y únete a esta comunidad de buscadores de la verdad. Porque lo que estás a punto de escuchar ha sido cuidadosamente escondido por teólogos, historiadores y autoridades eclesiásticas que sabían que, si esta conexión se comprendiera en su totalidad, cambiaría radicalmente nuestra comprensión de la misión del Mesías. ¿Fue Israel simplemente el lugar donde nació Jesús? ¿O fue, como revelan antiguos textos y señales ocultas, un epicentro energético y espiritual elegido desde la creación del mundo? ¿Por qué, entre todos los lugares del planeta, Jesús tenía que pisar esa tierra? Quédate con nosotros hasta el final, porque este no es solo un viaje geográfico, es un viaje espiritual que nos llevará al corazón de un misterio divino. Según la narrativa oficial de los Evangelios, Jesús nació en Belén, creció en Nazaret, predicó en Galilea y murió en Jerusalén. Su vida, en apariencia, está profundamente entrelazada con la tierra de Israel. Pero lo que rara vez se cuestiona es ¿por qué? ¿Por qué ese territorio? ¿Por qué ese pueblo, esa cultura, ese momento histórico? Nos enseñaron que fue por cumplimiento de las profecías, por genealogía, por designio divino. Pero, ¿y si hubiera algo más profundo? ¿Y si Israel no fuera solo el escenario del drama divino, sino el portal espiritual elegido para manifestar algo que trasciende religiones, imperios y doctrinas? A medida que avancemos, veremos que las pistas están en los textos, pero no siempre en los que nos permiten leer, y que la relación entre Jesús e Israel es mucho más antigua, más mística y más peligrosa para el dogma de lo que imaginamos. Israel no es simplemente un país, es un símbolo, un arquetipo, un código espiritual. A lo largo de la historia, esa tierra ha sido el centro de guerras, revelaciones, visiones proféticas y conflictos interminables. ¿Por qué tanto derramamiento de sangre en el mismo territorio donde caminó el príncipe de la paz? ¿Por qué naciones enteras se han levantado y caído por el control de este fragmento de tierra? Algunos creen que en Israel existe una puerta entre dimensiones, una intersección entre lo divino y lo humano. Y si eso es cierto, entonces Jesús no solo nació allí por genealogía davídica, nació allí porque su alma ya estaba ligada a ese lugar desde antes del tiempo, un lugar donde el cielo toca la tierra, un lugar donde cada piedra habla para quienes saben escuchar. Pero ¿quién selló este vínculo? ¿Y qué consecuencias ha tenido para la humanidad? Mucho antes de que Jesús naciera, Israel ya era el escenario de pactos sagrados. Abraham, Moisés, David, todos fueron instrumentos de una narrativa que parece girar en torno a esa geografía específica. Pero según textos apócrifos y tradiciones místicas hebreas, el pacto no era solo con un pueblo, sino con la tierra misma. Israel sería una tierra de promesa, no por sus límites políticos, sino porque guardaba una energía única, un diseño sagrado inscrito en sus montañas, ríos y desiertos. Y Jesús, como manifestación de la palabra eterna, debía encarnar en ese lugar para activar, completar y liberar lo que había sido sellado miles de años antes. ¿Fue Israel un útero espiritual donde la divinidad debía encarnarse, o un campo de batalla entre fuerzas de luz y oscuridad desde el principio de los tiempos? Las respuestas, como verás, no están donde creías, pero están más vivas que nunca. Según los evangelios canónicos, Jesús no solo nació en Israel, nació como el cumplimiento vivo de las antiguas profecías hebreas. Isaías había hablado de un siervo sufriente, Miqueas de un Salvador que nacería en Belén.
y Zacarías de un rey humilde que entraría en Jerusalén montado en un burro. Cada paso de la vida de Jesús, según el Nuevo Testamento, fue una reactivación precisa del legado espiritual judío. Pero esta conexión no se limitaba a lo profético, era profundamente simbólica. Jesús hablaba en las sinagogas, citaba la Torá, discutía con fariseos, subía al templo, y todo esto sucedía en escenarios con siglos de carga espiritual e histórica. El mensaje era claro: el Mesías no podía venir de otro lugar. Pero ¿qué pasaría si Jesús también hubiera cuestionado el propio papel de Israel como pueblo elegido? Y si su misión no era solo cumplir profecías, sino transformarlas. Una de las tensiones centrales en los evangelios es que Jesús no predicaba la restauración política de Israel, algo que muchos esperaban de un Mesías, sino la llegada de un reino de Dios sin fronteras, sin tronos, sin ejércitos. Esto desconcertó a sacerdotes, celotes y hasta a sus propios discípulos. ¿Cómo podía el esperado Salvador de Israel rechazar la lucha armada contra Roma? ¿Por qué evitaba proclamarse rey de Israel? La respuesta está en sus propias palabras: mi reino no es de este mundo. Para Jesús, Israel no era um fim, mas meio, ponto de partida espiritual, não território a ser reconquistado. E isso explicaria por que foi rejeitado por muitos de seu próprio povo. Porque ele subverteu todas as expectativas nacionalistas e religiosas. A ligação com Israel era profunda, mas também dolorosa, porque ele veio para libertar, não para dominar. Quando analisamos os lugares por onde passou Jesus, Belém, Nazaré, Capernaum, el río Jordán, Jerusalén, notamos un patrón geográfico que refleja el antiguo recorrido del pueblo de Israel por el desierto, la travesía de Moisés e incluso los salmos de la peregrinación al templo. Cada ciudad, cada colina, cada río está cargado de significado simbólico. El río Jordán, por ejemplo, donde Jesús es bautizado, es el mismo río que separó al pueblo de la tierra prometida. Jerusalén, donde es crucificado, es el centro espiritual de la antigua alianza y se convierte, con él, en el epicentro de una nueva alianza. Esto nos lleva a creer que la misión de Jesús fue diseñada como un reencantamiento de los lugares santos de Israel, dando un nuevo significado a los símbolos antiguos. Pero, ¿quién dibujó este mapa? Jesús mismo. ¿O había un plan divino más antiguo escrito en las piedras de la Tierra Santa? Según la Biblia, Dios le prometió a Abraham que en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa es el fundamento de la idea de que Israel sería un canal de bendición para el mundo. Pero con Jesús algo cambia. Rompe con el exclusivismo étnico, cultural y religioso. Cura a los samaritanos, alaba a los romanos, dialoga con los sirios y habla de un rebaño que no es de este redil. Afirma que Dios puede levantar hijos de Abraham incluso de estas piedras, lo que supuso un escándalo para los religiosos de la época. Aquí, el vínculo con Israel se vuelve ambiguo. Es la cuna de la revelación, pero no su límite. Es el punto de partida, pero no el destino final. Y esto abre una pregunta crucial. ¿Fue Jesús el heredero legítimo de Israel o el portador de una nueva identidad espiritual global, dejando atrás a Israel? En los evangelios encontrados en Nag Hammadi, como los de Tomás, Felipe o María Magdalena, Jesús rara vez menciona a Israel como nación. Su enfoque se centra en el reino interior, en la luz divina que trasciende cualquier territorio físico. Estos textos muestran a un Mesías que enseña en símbolos, que rechaza las estructuras externas y que frecuentemente advierte a sus discípulos contra los gobernantes ciegos y los templos vacíos. No hay una exaltación de la tierra prometida, sino más bien un llamado a liberar el alma de todo sistema terrenal.
Esto contrasta marcadamente con el Jesús nacionalista que algunos esperaban. ¿Podría ser esta la razón por la cual se suprimieron tales evangelios? ¿Por qué mostraron a un Jesús que no pertenecía a Israel, sino al cosmos? Un maestro universal cuya misión no pudiera limitarse a mapas, genealogías o dogmas. Los esenios, una secta mística y apocalíptica que vivía en el desierto de Judea, esperaban un Mesías, pero no exactamente como el de la tradición judía. En los manuscritos encontrados en Qumrán hay menciones de dos ungidos, un sacerdote y un rey, ambos venidos a purificar a Israel. Algunos eruditos sugieren que Jesús tuvo contacto con los esenios y absorbió gran parte de su conocimiento espiritual, pero otros van más allá. Dicen que los mismos esenios sabían que el Mesías no sería reconocido por Israel y por eso se prepararon en secreto. Uno de los textos habla de aquel que vendrá y será rechazado por los sacerdotes del templo. Las similitudes con la vida de Jesús son sorprendentes. Y lo que es más, los esenios creían que la verdadera alianza no era con el territorio, sino con la luz. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿estaba Jesús al tanto de esta tradición y fue por eso que desafió abiertamente al templo de Jerusalén? Había sido iniciado en misterios que negaban la centralidad geográfica de Israel. Uno de los textos gnósticos más impactantes, el Evangelio de la Verdad, retrata el mundo físico como una ilusión construida por entidades inferiores que utilizaron la religión como una herramienta de control. En ella, el Salvador viene para liberar a las almas del engaño y despertar a aquellos que han sido seducidos por leyes, tradiciones e ídolos de piedra. Aunque no menciona directamente a Israel, el texto denuncia la religión institucionalizada como parte del problema espiritual de la humanidad. Esto arroja nueva luz sobre la relación de Jesús con la Tierra Santa. Tal vez fue a Israel no para confirmar su autoridad, sino para quebrantarla, para exponer a los falsos maestros, sacerdotes corruptos y alianzas de poder entre el templo y el imperio. Esto no se dice desde los púlpitos, pero esto se susurra en los códices ocultos. Una tesis aún más audaz aparece en algunos comentarios antiguos de Ireneo y Orígenes, quienes, aunque críticos del gnosticismo, registran la existencia de grupos cristianos primitivos que vieron la misión de Jesús como el fin del Israel carnal. Según estos grupos, el nuevo pacto aboliría los antiguos pactos, incluida la elección de Israel como pueblo exclusivo de Dios. Para ellos, Jesús era el último profeta de Israel y el primero de la nueva humanidad. Un puente entre lo viejo y lo nuevo, entre la tribu y el mundo. Esta idea fue fuertemente rechazada por la Iglesia oficial porque amenazaba la base teológica del Antiguo Testamento, pero persistió como una llama oculta en escritos apócrifos y tradiciones místicas. ¿Qué pasaría si Jesús realmente pusiera fin a la era de Israel como centro espiritual de la tierra? ¿Y si su presencia en ese territorio fuera un acto de ruptura y no de confirmación? El Templo de Jerusalén es descrito en la Biblia como la morada de Dios, el centro espiritual de Israel. Pero lo que pocos saben es que sus medidas, proporciones y orientaciones siguen principios de geometría sagrada que también se encuentran en las construcciones egipcias y babilónicas. Esto plantea la pregunta: ¿quién inspiró realmente el diseño del templo? ¿Por qué Jesús, en lugar de venerarlo, lo purificó con ira, expulsando a los mercaderes y profetizando su destrucción? Según los eruditos esotéricos, el templo original no era solo un espacio físico, sino un mapa energético del cuerpo humano y del cosmos. Al denunciar la corrupción del templo, Jesús puede haber señalado que el verdadero santuario sería restaurado dentro del ser humano, no en una colina en Jerusalén. Y así, su relación con Israel pasa de la reverencia a la confrontación.
como si dijera: Dios ya no está aquí, Él mora en ti. El Monte de los Olivos es uno de los lugares más mencionados en la vida de Jesús. Allí enseñó, oró, y según el relato bíblico, allí comenzó su pasión antes de la crucifixión. Pero esta montaña tiene algo más. Textos de la tradición cabalística y sufí afirman que este lugar es un punto de intersección energética entre el cielo y la tierra, donde los ángeles ascienden y descienden. Relatos antiguos indican que los antiguos profetas utilizaban esta montaña como portal de comunicación con lo divino. ¿Podría ser esta la razón por la que Jesús lo eligió repetidamente? Hay quienes afirman que debajo de Jerusalén existe una red energética sagrada y que el Monte de los Olivos sería el punto de mayor intensidad espiritual. De ser cierto, la presencia constante de Jesús allí no sería aleatoria, sino estratégica. Estaría reactivando una frecuencia sagrada olvidada, una línea de conexión entre mundos que solo aquellos con ojos espirituales podrían ver. El bautismo de Jesús en el río Jordán se considera el inicio oficial de su misión. ¿Pero por qué allí? ¿Por qué ese río? Según los místicos judíos y los eruditos alternativos, el Jordán no era solo un curso de agua, era una frontera simbólica entre mundos. El pueblo hebreo lo cruzó para llegar a la tierra prometida, Elías lo cruzó antes de ascender al cielo, y Jesús lo escogió para bajar a las aguas y emerger como el Cristo. Hay registros antiguos que sugieren que ese punto particular del Jordán, cerca de Betania, más allá del Jordán, tiene concentraciones electromagnéticas anómalas y era conocido entre los esenios como un lugar de purificación vibratoria. ¿Es el bautismo un ritual místico de activación espiritual y no meramente simbólico? Estaba Jesús utilizando el propio territorio de Israel como un tablero sagrado donde cada lugar era un punto de contacto con dimensiones superiores. Hay más de 200 cuevas catalogadas en Israel y Palestina asociadas con antiguos profetas, ascetas y rituales. Muchos de ellos nunca han sido excavados adecuadamente. En las colinas de Galilea y alrededor de Qumrán hay registros de comunidades místicas que escondieron sus escritos y prácticas espirituales dentro de estas cuevas, lejos de los ojos del poder romano y religioso. Algunos arqueólogos alternativos creen que Jesús pasó por algunas de estas cuevas durante sus años de formación, recibiendo enseñanzas secretas fuera del control de los fariseos. Y se rumorea que en al menos 2 de estas cuevas, nunca abiertas al público, se encontraron símbolos que combinan la cruz con inscripciones en hebreo y arameo precristianos. De ser cierto, esto indicaría que la cruz ya era un símbolo oculto en el misticismo judío y que Jesús simplemente activó un arquetipo antiguo, profundamente vinculado a la tierra de Israel, pero oculto bajo capas de tradición y censura. Después de la muerte y resurrección de Jesús, los primeros siglos del cristianismo estuvieron marcados por una feroz disputa de narrativas. Lo que pocos admiten es que la figura de Jesús fue intencionalmente nacionalizada, vinculada exclusivamente a la herencia de Israel para validar la autoridad del cristianismo naciente frente al judaísmo y el imperio romano. Esta judeificación teológica de Jesús permitió a los nuevos cristianos confiar en la legitimidad de las escrituras hebreas, aun cuando Jesús mismo había cuestionado y roto con muchos aspectos de esa tradición. Así, la imagen de un Jesús crítico, cósmico y universal fue sustituida por la de un Mesías hecho a medida de los judíos mesiánicos y de los romanos conversos, reforzando la idea de que Israel era el centro definitivo de la fe. La conexión real de Jesús con la tierra, profunda, espiritual, pero no posesiva,
fue borrada en favor de una geopolítica teológica que todavía contamina la fe hoy. Una de las estrategias más eficaces de silenciamiento fue la omisión total de los años no documentados de Jesús, entre los 12 y los 30 años. Durante este tiempo, según textos apócrifos y tradiciones orales, Jesús habría viajado a Egipto, India, Persia y posiblemente incluso a tierras mucho más allá de Oriente Medio. Pero si conocía y absorbía enseñanzas de otras culturas, esto socavaría la noción de que Israel era el centro exclusivo de su formación espiritual. Por lo tanto, los evangelios oficiales simplemente se saltan casi 2 décadas de su vida. ¿Qué pasó durante ese periodo? ¿Por qué tanto silencio? Si Jesús fue un buscador espiritual global, entonces su relación con Israel sería de nacimiento físico, pero no de limitación teológica. Y esto jamás podría ser admitido por una religión que necesitara basar su identidad en un solo pueblo, un solo libro, una sola tierra. El emperador Constantino, al institucionalizar el cristianismo en el siglo IV, jugó un papel decisivo en la remodelación de la imagen de Jesús y su vínculo con Israel. Aunque se distanció del judaísmo en muchos aspectos, la élite cristiana que formó los credos y cánones mantuvo la idea de que Israel era el cumplimiento de la promesa divina, pero ahora reinterpretada bajo el dominio romano. El Mesías, antes rebelde y subversivo, se convirtió en un símbolo de orden, obediencia y herencia imperial. Al mismo tiempo, las comunidades gnósticas que hablaban de un Jesús liberador que trascendía a Israel fueron perseguidas, silenciadas o etiquetadas como herejías. El vínculo de Jesús con la Tierra Santa pasó a ser propiedad del imperio, y la verdadera conexión mística con la tierra de Israel, como portal energético y campo de batalla entre la luz y las tinieblas, quedó sepultada bajo piedras litúrgicas y concilios manipulados. En los archivos secretos del Vaticano hay registros que podrían revolucionar completamente lo que sabemos sobre la relación de Jesús con Israel. Cartas de viajeros, textos gnósticos nunca antes publicados, códices en hebreo y arameo sugieren que la misión de Jesús no era salvar a Israel, sino redirigir su energía espiritual hacia una nueva era. Hay quienes afirman que hay documentos que describen visiones de místicos que veían Tierra Santa como un campo espiritual agotado, y que el mismo Jesús habría dicho: Jerusalén no reconocerá la luz, por lo tanto, la luz se moverá. Si estos textos son reales, y todo indica que al menos una parte de ellos lo son, entonces estamos ante una conspiración milenaria que manipuló la geografía sagrada para mantener el poder y ocultar el verdadero destino espiritual de la humanidad. Porque si Jesús rompió con Israel como epicentro de la fe, entonces todos los mapas religiosos del mundo necesitan ser rediseñados. Existe una teoría esotérica que afirma que Jesús no eligió a Israel por origen o profecía, sino por misión kármica. Según esta visión, Israel, como una tierra marcada por guerras, pactos rotos y sangre sagrada derramada, necesitaba ser purificada espiritualmente. Era como una antigua herida abierta en el campo energético de la humanidad. Al nacer allí, Jesús se habría encarnado directamente en el punto más denso de la historia espiritual humana, para irradiar luz donde había oscuridad. Su misión sería rescatar no solo a un pueblo, sino todo el campo vibracional de esa tierra, redirigiendo su energía desde la exclusividad a la universalidad. Por eso su muerte ocurre en Jerusalén, como si fuera el sello final de un ciclo de redención planetaria. Si esto es verdad, entonces la conexión entre Jesús e Israel no era nacional, era alquímica. Un proceso de transmutación espiritual que continúa resonando hasta el día de hoy. Al desafiar a los sacerdotes, romper con las tradiciones rituales y denunciar el templo, Jesús no solo cuestionó la religión oficial de Israel,
sino que declaró su fin espiritual. Anunció un nuevo tiempo, donde Dios no sería adorado ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim, sino en espíritu y en verdad. Esta frase, a menudo trivializada, es en realidad un terremoto teológico. Jesús estaba diciendo que la era de las tierras santas, los templos físicos y los linajes exclusivos había terminado. En su lugar surgiría una conexión vibratoria directa y viva, donde cada ser humano se convertiría en templo, sacerdote y altar. Así, Israel, que una vez fue el canal de luz, ahora sería el punto de transición. Esto no significa rechazo, sino realización. Cerró un ciclo, abrió otro, y con esto nos dio una clave: no venerar la tierra, sino el espíritu que vive en ella y en nosotros. La verdadera misión de Jesús puede haber sido hacernos ver que Israel, más que un territorio físico, representa un estado interior. El desierto es la soledad del alma, el Jordán es el cruce del ego, Jerusalén es el centro del corazón, donde necesitamos morir a lo viejo y resucitar a lo nuevo. Visto así, cada paso que dio Jesús en Israel es un mapa simbólico del viaje del alma humana. No vino a glorificar una tierra, sino a utilizarla como metáfora viviente. Por eso llora por Jerusalén. Por eso camina hacia el monte de los olivos en silencio. Porque todo allí representa algo mayor, el alma de la humanidad resistiendo a la verdad que libera. La implicación es profunda. Quizá nosotros también necesitamos pasar por Israel dentro de nosotros mismos. Crucifica nuestros sistemas. Expulsa a los mercaderes del templo interior y abre paso para que la luz resucite dentro de nosotros. Si Jesús rompió con la idea de un pueblo elegido, ¿qué puso en su lugar? Un nuevo Israel, formado no por la sangre ni la tradición, sino por la conciencia espiritual. En sus palabras, muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham. El nuevo Israel no tiene fronteras, late en el corazón de cada ser despierto. Son los que aman, los que sirven, los que escuchan la voz divina en el silencio. Son aquellos que, como Él, caminan fuera del sistema, cuestionan los dogmas y encarnan la luz. Esta es la conexión más profunda entre Jesús e Israel. Nació allí para decir que el verdadero territorio de Dios no está en los mapas, sino en las almas. Y si sientes que algo dentro de ti está despertando ahora, quizás eres parte de este nuevo pueblo sagrado, no por herencia de sangre, pero por el llamado del Espíritu. Desde la antigüedad, diferentes culturas han reivindicado conexiones con lo divino en territorios específicos. En el Tíbet, los monjes hablan de Shambhala. Los egipcios consideraban al Nilo el útero sagrado de la creación. Los aztecas decían que la luz nació en Teotihuacán. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. La idea de una única tierra prometida no es nada más que una construcción teológica. ¿Qué pasaría si hubiera múltiples tierras elegidas en diferentes momentos de la historia, cada una activada por un ciclo espiritual global? Según los místicos modernos, la energía sagrada se mueve a través de la tierra como una serpiente de luz, activando portales a medida que cambian las eras. Israel puede haber sido el centro de un ciclo, pero hoy quizá ya no lo sea. Y si eso es verdad, la conexión de Jesús con Israel fue el principio, no el final. Allí encendió la antorcha para que después pudiera ser transmitida. Los estudios esotéricos afirman que la energía crística ya se ha manifestado en varios puntos del planeta, migrando a medida que avanza el plan divino. Después de Jerusalén, algunos dicen que el centro espiritual se trasladó a Egipto, luego al sur de Francia, luego a los Andes y ahora a puntos todavía ocultos de la tierra. Los cátaros, por ejemplo, decían que la Nueva Jerusalén es donde hay dos o más en la verdad y en la luz. Esto rompe la idea fija de que Israel es la única tierra santa.
Y si Jesús pasó por otras regiones, como sugieren los informes de su presencia en la India, el Tíbet o incluso Perú, entonces su misión fue siempre planetaria. Quizás el verdadero Israel no sea un lugar fijo, sino allí donde la luz se despierta en el corazón de un pueblo. En ese caso, la pregunta cambia. ¿Dónde está ahora el nuevo Israel? Jesús dijo una vez: si estos callaran, las piedras clamarían al instante. Y hoy las piedras claman, pero no solo en Israel. En Machu Picchu, en las pirámides de Sudán, en las cuevas de la India y en las formaciones rocosas de Australia, se están redescubriendo símbolos antiguos que revelan el mismo lenguaje universal de la luz. No son cruces, ni estrellas de David, ni iconos religiosos. Son formas, vibraciones y geometrías que hablan al espíritu. Tal vez, mientras el mundo religioso está obsesionado con la Jerusalén material, Dios está hablando en silencio a través de montañas, desiertos y selvas. Y los que escuchan, los que sienten, están llamados a percibir que la revelación continúa, que Cristo sigue caminando, pero fuera de los templos, fuera de los mapas, fuera de las capitales de la religión. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esta profecía bíblica no solo se aplica a Jesús, sino quizás al concepto mismo de dónde se encuentra la verdad. Y si el nuevo eje espiritual de la humanidad estuviera hoy en pueblos olvidados, en culturas despreciadas, en tierras que el mundo ha ignorado, y si el nuevo Israel espiritual estuviera surgiendo en medio del dolor, la pobreza y el exilio. Muchos creen que la nueva tierra prometida no será entregada a un pueblo armado, sino despertada en un pueblo quebrantado. Un pueblo que reconoce que Dios no habita en la posesión, sino en la entrega. Si es así, la misión de Jesús en Israel fue mostrarnos que lo sagrado nunca fue propiedad, fue presencia. Y esa presencia se está moviendo, quizás ahora mismo, hacia ti. Durante siglos hemos aceptado sin cuestionar que Israel fue, es y será el epicentro de todo lo sagrado. Pero hoy, después de examinar textos ocultos, energías enterradas, símbolos milenarios y silencios incómodos, debemos hacernos una pregunta urgente. ¿Fue Jesús un hijo obediente de Israel o un mensajero de algo infinitamente mayor? ¿Y si su verdadera misión fue cerrar un ciclo? ¿Y si no vino a exaltar una nación, sino a liberar al mundo de la necesidad de templos de piedra? ¿Qué ocurre si comprendemos que Israel fue solo el escenario y no el propósito? ¿Qué sucede si entendemos que el reino de Dios no tiene capital, ni murallas, ni frontera? Tal vez el verdadero vínculo de Jesús con Israel no fue de pertenencia, sino de redención. Y si eso es cierto, entonces la Tierra Santa está en peligro de convertirse en un ídolo, en vez de un espejo. Un espejo que hoy te mira y te pregunta: ¿dónde está tu templo? ¿Dónde habita tu verdad? Ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Seguirás adorando lugares, nombres y narrativas heredadas? ¿O permitirás que el Cristo que habló en Israel hable ahora dentro de ti? Este canal existe para eso, para despertar, incomodar, revelar, porque ya no estamos en tiempos de religión, sino de conciencia, y la verdadera tierra prometida es la que cada alma conquista cuando deja de obedecer el miedo y comienza a caminar en luz. Si esta revelación tocó algo dentro de ti, no la ignores. Suscríbete ahora al canal Biblia Prohibida, comparte este video con otros buscadores y comenta abajo. ¿Crees que Jesús rompió con Israel o lo cumplió de una forma que nadie entendió? Prepárate, porque las próximas revelaciones harán tambalear no solo tus creencias, sino el mapa entero de tu espiritualidad.